me iba pasando libros sin hacer mucho ruido acerca de qué me estaba dando, ¿no? Y ella me daba libros y era una figura muy importante en mi familia. Todo estaba determinado por ella. Si la abuela levantaba el teléfono y llamaba, el mundo se detenía o volvía a andar, ¿no? Depende de lo que la abuela dijera. Entonces, ella fue muy importante. Se llamaba Olga. Y mi madre también era una gran lectora, entonces teníamos como un intercambio entre las tres de lo que estábamos leyendo, ¿no? Unas conversaciones continuas acerca de eso, ¿no? Más adelante, cuando yo tenía sobre unos 10 años tal vez, tuve el enorme deseo de tener un diario, ¿no? Pero yo quería escribir cosas que nadie pudiera leer, cosas ocultas. Cosas que se mantuvieran en secreto. Entonces, fuimos a una juguetería y había una parte donde había diarios. Yo iba con mi padre y mi padre me compró un diario con un candado, ¿no? Que conservo, que nunca he vuelto a leer. Y ahí empecé a escribir en ese diario con candado, guardando muy celosamente todas las primeras cosas que veía de mi entorno, ¿no? Para mí la escritura desde ese momento empezó a ser la posibilidad de hacer algo propio y de escapar de la realidad, de irme hacia otro universo, hacia una dimensión distinta en la que podía tener conversaciones conmigo misma, pero también con los otros, sin que los otros se enteraran, que era lo mejor, ¿no? Después, esa característica para mí de la escritura como algo intocable, en el sentido, cuando está ocurriendo, es decir, cuando uno está escribiendo, ese acontecimiento pues, de la escritura, me parece de un enorme valor, ¿no? Como las expresiones artísticas en general, ¿no? La oportunidad de fijar lo que uno está observando, lo que uno siente en una hoja de papel, ¿no? sobre lo que nos ocurre, ¿no? Y esa oportunidad de hacer algo así, pues me fascinó siempre, ¿no? Desde ese principio. Y la lectura también representaba eso mismo, una escapatoria, un poder irse. Uno de mis primeros libros favoritos fue El Mago de Oz, quizá porque había esto de que la casa volaba y ella se podía ir a otro universo, ¿no? Y después, bueno, la Metamorfosis, ¿no? Fue otro libro determinante también en mi escritura. Ahora que hable de mi primera novela, bueno, creo que será más claro por qué, ¿no? Fue tan importante. Entonces, yo también suelo dar talleres de escritura, de novela, y una de las cosas que subrayo de manera continua es que la escritura, que cada uno tiene una escritura propia, ¿no? Y lo que en todo caso se procura en un taller es que esa escritura de cada uno, esa historia de cada uno, que cada uno tiene en mente, tenga lugar de manera particular, con una voz particular. Para mí eso es la escritura, precisamente, como lograr que esa voz particular tenga lugar, salga al mundo, ¿no? Entonces, suelo hacer ejercicios que tienen que ver mucho con algunas cosas teatrales también, porque estudié un tiempo teatro. Entonces pongo algunos ejercicios de creación de personaje, de expansión, porque el personaje, los o las protagonistas me parecen lo más importante también. Entonces trabajo mucho la creación de personajes y procuro que los ejercicios, aunque sean el mismo para todo el grupo, tengan variaciones en cada caso, dependiendo de lo que observo acerca de las necesidades de cada escritor. Porque vuelvo a decir, ¿no? O sea, cómo cada novela necesita ser contada de una manera particular, entonces no es el mismo ejercicio, ¿no? Son otras puestas a prueba, ¿no? Y bueno, esta
este trabajo sobre lo individual, sobre lo particular, es fundamental en la escritura, ¿no? No sé bien de qué manera funcione como una obra clásica que trasciende el tiempo y es una visión particular de un escritor, tiene una repercusión tan grande en un enorme número de personas, ¿no? Está lleno de misterios. La escritura y el arte están llenos de cosas que no se pueden responder y quizá por eso mismo tienen tanto poder, ¿no? Son tan importantes para el desarrollo humano, ¿no? Yo hay muchas cosas que no me sé responder, que quiero responder muchas veces y otras que de plano ya tiré la toalla y no vuelvo a preguntar, ¿no? Porque seguro no sabré qué decir. Otra lectura importante para mí fue Mafalda. Mafalda fue una figura importante. Yo incluso tuve una época que me creía un poco Mafalda de niña y respondía a las cosas que me decían con respuestas de Mafalda. Y me preguntaba mi mamá, ¿de dónde sacaste eso? Y yo, no decía nada, ¿no? O a veces sí le revelaba, bueno, lo acabo de leer, ¿no? Entonces peleábamos venía en el periódico una sección de cómics y la contraportada de esta sección era Mafalda, en color además. Y la peleábamos muchísimo, siempre queríamos entre mis hermanos y yo a ver quién ganaba y quién leía primero, quién era el primero en leer eso, ¿no? Bueno, entonces yo escribí muchos diarios, o sea, después de ese diario que les cuento del candado, hubo muchos otros diarios, ya sin candado, que fueron leídos por personas de mi familia. Y después de eso, empecé a escribir poesía. Tenía varios amigos poetas en aquellos años, estoy hablando más o menos que yo tendría unos 25 años, por ahí. Y mis amigos poetas no apoyaron mucho mi poesía, ¿no? Yo publiqué algunos poemas sueltos, por ahí están en internet. Y después dije como una ocurrencia que quería escribir una novela, ¿no? Y empecé a trabajar un texto narrativo. Metí el proyecto a Jóvenes Creadores y me dieron la beca de Jóvenes Creadores y ese proyecto pues terminó siendo esta novela. Me tardé muchísimo tiempo en escribirla, más o menos 6 años. Estaba escrita en tercera persona, después la pasé a primera persona a manera de diario, ¿no? Que ya tenía, supongo que eso me ayudó, que ya tenía un poco de algunos cuadernillos en primera persona en mi casa. Y se convirtió en una novela que me abrió las puertas a un mundo que yo no imaginaba y que todavía me sigue sorprendiendo mucho, que es el de la escritura, de manera ya continua, ¿no? O sea, como un ejercicio continuo en mi vida. Es una novela, breve, pero tiene capítulos cortos, algunos dibujos, porque pensé que podían ayudarle al lector los dibujos, como ilustrar lo que le estaba ocurriendo a la protagonista. Y voy a hacer como una síntesis de la historia. La protagonista se llama Irma, es una mujer joven que pierde a su madre y decide hacer un viaje. Y cuando inicia el viaje, se da cuenta que empieza a sufrir transformaciones corporales, ¿no? Que empieza a tener alteraciones en su cuerpo. Cuando la estaba escribiendo y leía fragmentos en la beca que tuve, que les comenté, mis compañeros me decían que tenía que sufrir, que era necesario que mi protagonista, ante eso que le ocurría, que era tremendamente terrible, sufriera. Y yo les decía, no, yo no quiero que sufra, pero yo no tenía muy claro en ese momento por qué no quería que sufriera, y más adelante les pude responder y les dije que lo que le estaba ocurriendo a Irma era un ascenso en la escala evolutiva, ¿no? Una posibilidad de vivir mejor en el mundo después de una pérdida.
Entonces ella empieza a transformarse, tiene muchas señas en el cuerpo, le salen escamas, le salen unas protuberancias en el paladar, le sale una corona en la cabeza y empieza a convertirse en una suerte de iguana. Y después ocurren más cosas que no les voy a contar porque esa parte en particular sobre su posibilidad o su destino no me gusta contarlo, quizá lo pueda leer ahorita. Y bueno, lo que atraviesa Irma es lo que yo escogí a una iguana. A ver, a ella le ocurría todo esto, ¿no?, que les cuento. O sea, es decir, se iba, estaba ante el duelo, todo esto, y yo tuve la ocurrencia de que fuera un animal, ¿no?, de que se transformara en un animal. Fue una ocurrencia tal cual. Yo dije, necesito que al personaje le ocurra algo que el lector pueda encontrar simbólico, ¿no?, algo que tenga un mayor peso en la historia. Entonces así decidí que fuera una iguana. Y esta iguana, digamos, la elegí porque para mí las iguanas son como tienen esta doble condición de piedra, digamos, de un animal petrificado que parece que está muerto, ¿no?, o disecado, pero en realidad es un animal que ha resistido al tiempo de una manera asombrosa, ¿no?, que ha podido recuperarse, que ha podido sobrevivir y ser más exitoso en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos de eso se trata esta novela. Y uno de los recursos que más empleé, que me parecen muy importantes también a la hora de escribir, es la elipsis, que consiste, digamos, en omitir una parte de la trama, ¿no?, y luego, digamos, recuperarla de manera subterránea en el resto del texto, o sea, que el lector pueda completar lo que ocurrió, pero que no esté propiamente en el texto. Y allí hay un montón de posibilidades para producir ambigüedad en la escritura. Y la ambigüedad a mí me importa mucho la ambigüedad, porque me parece que ya el mundo cotidiano en el que vivimos está como sobre revelado, ¿no?, está como sobre dicho, sobrepuesto. Entonces me importa mucho sostener enigmas dentro de las historias para que los lectores puedan completar esos enigmas con su propia experiencia, con su propia visión del mundo, ¿no? Entonces, digamos que cuando escribo trato un poco de escapar, es como un movimiento doble. Trato de fijar una historia en la página, pero a la vez trato de escapar de ella un poco, como de ser elusiva con lo que estoy contando, para que eso tenga, según yo, más posibilidades de ser interpretado, que tenga más huecos, más indeterminaciones, y eso me parece a mí muy importante en la escritura. Y después escribí El beso de la liebre, varios años después, que es una historia que me costó muchísimo trabajo, porque aquí se me ocurrió hacer una protagonista que es una suerte como de amazona en un mundo posapocalíptico, pero que tiene muchos poderes y facultades especiales. Es decir, puede levitar, puede correr a gran velocidad, puede leer el pensamiento, pero sobre todo lo más importante de esta protagonista es que muere y se vuelve a la vida, ¿no?, digamos, una y otra vez a lo largo de la historia. Yo quería experimentar aquí la posibilidad de que un personaje, más bien me preguntaba qué ocurriría si un personaje revivía dentro de la historia y cómo podía hacer todo eso, ¿no? Entonces el resultado es una novela también con capítulos, bueno, aquí son más cortos que los del animal, pero muy fragmentada, muy dislocada, porque todo ocurre de esa manera. Todo roza un universo absurdo, un universo que está fuera de foco, deslizado, movido del lugar, y esta protagonista está movida del lugar, es como si estuviera puesta en un mundo que no le corresponde. Ella se llama Hipólita Thompson, y bueno, tiene un antagonista que se llama Madame Noël, que es una suerte de doctora que está haciendo un monstruo
así muy a lo Frankenstein, y ella cela, envidia y desea muchas partes del cuerpo de esta superheroína, ¿no? Y las quiere para ella, para su creación. Y ella se llama, esa antagonista es Madame Noël, ¿no? Y bueno, esta novela me costó muchísimo trabajo, como les decía, porque llegaba como a límites en donde me era muy difícil recomponer, ¿no? la narración. Llegaba a límites donde, bueno, ocurrían muchas cosas. Por ejemplo, le hacen una autopsia a Hipólita Thompson y entonces se dan cuenta que dentro de ella hay otra mujer más y otra mujer más y otra mujer más, y no se pueden explicar los médicos qué ocurre, ¿no? Pasan cosas así muy absurdas en la novela, y me enfrenté a una novela difícil, con un desenlace también, bueno, especial, raro. Quisiera como hablar en relación a estos dos libros y también al libro que estoy escribiendo ahora, del que no hablaré mucho para que no se me escape del todo, nada más que se me escape un poco, pero a mí me interesa mucho trabajar la idea del cuerpo en mis textos. Me parece alucinante las posibilidades que tiene cada uno de nuestros cuerpos, las transformaciones que experimentamos todo el tiempo, los alcances que pueden tener algunos cuerpos, por ejemplo los cuerpos de los grandes atletas, ¿no? Que es como, uno se queda absolutamente pasmado diciendo cómo pueden haber hecho algo así, ¿no? Y me interesa mucho todo pues obviamente pues todo lo biológico, todo lo que ocurre de manera silenciosa dentro de nosotros. Entonces, bueno, en la primera novela, por ejemplo, me documenté más bien aquí en la parte animal, pero con especialistas en reptiles, con un par de doctores de la UNAM que eran especialistas en reptiles, y les pregunté muchas cosas acerca de la reproducción de los reptiles, de las transformaciones que sufrían los reptiles dependiendo también del entorno que habitan, la adaptación, todo eso, ¿no? Y bueno, en El beso de la liebre, esta protagonista que está como puesta, digamos, en estos límites de un mundo que se acabó, pero que volvió a empezar de una manera descompuesta, desastrosa, bastante semejante al mundo contemporáneo para mí. Esta mujer pues tiene todas estas posibilidades, todos estos poderes, pero su cuerpo sigue siendo un cuerpo falible. Ahora, lo que ella más desea es morir definitivamente, está harta de morir y revivir, ¿no? Esta protagonista. Y también otro aspecto del que quería hablarles es sobre la estructura. Hay gente que me ha dicho que mis libros parecen que tienen una estructura muy pensada, pero la verdad es que lo que más trabajo también me cuesta a mí es la estructura de los libros. Entonces lo que suelo hacer es escribir todo lo que pueda acerca de una historia y luego rearmarla, ¿no? Claro que cuando lo voy haciendo hay cierto orden, me imagino, ¿no? Pero ese orden no me queda tan claro hasta que termino, y entonces hago unos en hojas así de rotafolio, pongo los capítulos y los elementos simbólicos que se han presentado en cada uno de los capítulos, y trato de relacionar todo eso de una manera como a través de los significados que se revelan en la historia. Digo esto porque también yo escribo sin un esquema, ¿no? Escribo a partir de un personaje y lo pongo a desarrollar distintas acciones en distintas circunstancias, y la historia va formulándose un poco así, ¿no? Es decir, muchas veces no sé de qué se va a tratar lo que escribo, pero sé que ese personaje tiene esos alcances y que puede hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces es como un poco una cosa de química, ¿no? Como un juego ahí de prueba y error, de estar viendo a ver qué sucede. Y entonces, en ese sentido, la estructura, bueno, me interesan, como me interesa la ambigüedad, me interesa el uso de la elipsis. Mi trabajo se ha caracterizado por estructuras pues fragmentadas, ¿no?
estructuras que le piden al lector que recomponga un poco el tiempo que ocurre en la narración, ¿no? Eso es mucho más evidente tal vez en El beso de la liebre, donde hay un ir y venir de tiempos, donde no es claro en qué tiempo está sucediendo cada cosa, porque en realidad eso no importa tanto, ¿no? Para mí en esa historia, ¿no? Importa justamente esa descomposición temporal y lo que esa descomposición temporal implica. Entonces, también, bueno, todo esto no es nada más un capricho mío, ¿no? O sea, no me interesa una estructura fragmentada nada más porque quiero hacer textos ambiguos, ¿no? O en los que hay una participación más activa del lector, sino porque la linealidad me cuesta mucho trabajo. Entonces, es decir, incluso la realidad, el vivir, me parece todo el tiempo un asunto de deceso y de recuperación, de pérdida y de ganancia, es decir, todo el tiempo me parece que está ocurriendo eso, ¿no? Entonces no puedo concebir la linealidad, me cuesta bastante imaginar una historia de A a Z, ¿no? No sé, es algo que como que no me sale muy bien, ¿no? Y bueno, voy a ahondar en otro punto, en el de la escritura como modo de huir, ¿no? La lectura como modo de escapar. La escritura, como les decía al principio, para mí siempre ha sido esa oportunidad de irme a otra parte, de irme a un territorio propio. Y luego ya, cuando la ficción llegó, cuando llegó la invención de historias, es además irse a un territorio donde uno puede inventar, ¿no? Donde uno puede concluir, deshacer, desmontar, preguntarse, borrar, en fin. Todos esos territorios son para mí sitios de exploración, ¿no? Sitios donde uno pues tiene la posibilidad de hacer las averiguaciones que uno quiera, claro, quizá dentro de los códigos que el personaje da, ¿no? Y entonces suelo decir bastante eso, que la escritura o el libro que queda al final es la huella de muchas páginas que fueron averiguaciones acerca de ese mundo y que a lo mejor no están aquí, pero sin embargo sí están de alguna manera, ¿no? Es como recorrer un camino y llegar a un sitio y pensar, o sea, como que lo diferente es saber que ese recorrido nos llevó hasta allí, ¿no? Es un poco eso, escribir para mí. Entonces las páginas que quedan aquí son resultado de muchas preguntas, de muchas averiguaciones, de muchas otras páginas que se perdieron o quedaron por ahí en otros archivos guardados, ¿no? Y entonces es llegar a un sitio novedoso y extraño, ¿no? Me interesa mucho el universo de lo extraño. Y esta posibilidad de la escritura no es algo como, igual que la lectura, no es algo que uno pueda vivir de manera pasiva. Es decir, la escritura no nos va a dejar en el mismo sitio de donde estábamos antes, ¿no? Mucho menos si averiguamos y si llevamos las cosas como digamos a ciertos límites, a ciertas preguntas que no nos atreveríamos normalmente a hacer. Entonces ahí recuerdo el tutor que tuve en la beca de jóvenes creadores, un escritor que se llama Mario González Suárez, que nos decía precisamente eso, no crean que ustedes van a poder pasar y escribir sus textos y luego salir como si nada hubiera ocurrido, no, siempre todo eso trastoca y muchas veces, bueno, a mí me ha ocurrido varias veces, me produce un enorme temor lo que escribo. Y una cosa muy rara que creo que, o sea, he hablado de eso con otros colegas, como la sensación de extrañamiento, ¿no? De volver a leer lo que uno escribió y decir, ¿y de dónde salió eso?
como no entender, ¿no? No entender de dónde proviene eso que está en la página. Entonces, pues, vuelvo a lo mismo, al misterio, ¿no? Tiene mucho de misterio la escritura, y y a mí me interesa mucho alimentarlo. Creo que mientras más sorpresivo sea, quizá el texto pueda tener más potencia, ¿no? Mientras más extraño sea para el autor, quizá el texto pueda tener mayor repercusión en otros ojos, en otras mentes, ¿no? Entonces sí, la escritura transforma, y la escritura posibilita habitar otros mundos, estar en otros pensamientos, tener los pensamientos de otro, comprender, ¿no? La constitución emocional de otro. Y eso es otro de los aspectos que me pueden producir mayor fascinación, que es ser otro. Quizá por eso me interesaba tanto, me interesa todavía porque voy al teatro, pero me interesaba tanto la actuación, ¿no? Esa posibilidad de desarrollarse en el cuerpo, o sea, desarrollar en el propio cuerpo otra existencia, ¿no? Otra identidad. Y eso me parece muy fascinante también de la escritura, ¿no? Y sobre esto de ser otro, este juego que hay entre el autor, entre la obra y el lector, pues diría que es como hablaría como del continuo movimiento que ocurre, ¿no? Entre estas tres, bueno, el autor, su obra, y el lector que está allí, ¿no? Yo no es que piense en el lector como, o sea, que me imagine al lector, este lector me lo imagino de esta edad, o me lo imagino así, asado, ¿no? Pero sí me imagino que hay otros ojos del otro lado cuando escribo, y que esos otros ojos son toda una posibilidad, o sea, significan múltiples posibilidades que yo no sé cuáles serán, ¿no? Lo que más me ha sorprendido también como escritora es luego encontrar a un lector y que el lector me diga lo que vio en el libro, y yo decir, bueno, no me imaginaba nunca que pudiera tener esa lectura o esa sorpresa, ¿no? Eso es lo más apasionante también, ¿no? Esto del autor y el lector, pues yo creo que es por eso, es como una especie de conjuro, una situación de magia y de misterio cuando uno escribe, porque va transformándose de la mano de un otro. Es medio paranormal también, ¿no? Porque está ese otro ahí, ese otro que está del lado allá, pues más allá del texto, y que nos está extendiendo una mano, o las dos, o a veces no. Y hay una serie de transformaciones que nos ocurren a los escritores mientras estamos imaginando esa posibilidad, ¿no? Entonces yo hablaría de esto, ¿no? De cómo el otro también en la escritura, en la literatura, en la lectura y en las artes, cómo el otro nos posibilita transformarnos, nos posibilita vivir de otro modo la existencia, y cómo ese otro, en el caso de la escritura, que es invisible, fantasmagórico, que está por ahí rondando, nos ayuda a hacer como una creación distinta de la que imaginábamos, ¿no? Porque estamos pensando que allí hay alguien que nos puede leer, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí una notita, dice: la peculiaridad estriba en que esta relación, la del autor y el lector, casi podría calificarse como paranormal, ¿no? El autor o el artista, el pintor, el escultor, el grabador, convocan la presencia de ese otro que será quien dé lugar a lo que su mente y sus emociones llevaron al lienzo o a la página. Y así lo creo. Para mí es uno también de las cuestiones más extrañas, ¿no? Y más sorpresivas. Pero entonces se suele decir mucho que la escritura es un acto solitario, y eso tiene un poco para mí de verdad y otra serie de imprecisiones, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Por ese otro que está allí acompañando de una manera no visible, no física, no materializada, pero que ahí está. Es un acto solitario porque uno se la pasa bastante mal a veces,
y se vuelve bastante insoportable también para la gente que está alrededor suyo. Uno puede ser una persona bastante neurótica de un momento a otro, puede estar enojado porque las páginas no salieron bien, pero bueno, eso puede ocurrir en cualquier otro trabajo de la misma manera, ¿no? Entonces, esa soledad sería, en todo caso, la mala sensación o el cómo la historia nos está atravesando de una manera que nos está afectando en otros órdenes, ¿no? Cuando yo escribí El beso de la liebre, por ejemplo, pues tuve días que me sentía mal, realmente me sentía físicamente mal, me sentía muy cansada, porque hay un enorme, yo sí creo que hay un gran esfuerzo físico en la escritura, a pesar de que uno esté sentadote y encorvado, hay un uso del cuerpo, del cerebro, que resulta ser cansado. También depende el episodio que estemos escribiendo. Hay episodios que no son tan extenuantes, ¿no? Y bueno, diría como esto, para cerrar la idea del otro, que escribir es hablarle al otro a pesar de que sea invisible, ¿no? Y es ese otro que nos está acompañando, ¿no? Por eso, bueno, me parece a mí un acto como que decía, ¿no? Solitario, pero con esas imprecisiones, porque estamos siendo acompañados por otros. Y quería, bueno, leerles algunos fragmentos, si les parece bien, de las novelas, y luego que platicáramos un poco. Traigo algunos libros, pocos, son 7 libros, y me gustaría, bueno, quien quiera preguntar, pues tiene un libro aquí para llevarse, que son los que pude traer hoy. Entonces, bueno, pues si quieren les voy a leer en orden de aparición en el mundo, fragmentos de El animal sobre la piedra. Esta novela, bueno, tiene el diseño editorial de Alejandro Magallanes, entonces es aquí un animal, y luego ya no es un animal, es un animal, es un zapato de piel animal. Y bueno, les voy a leer el comienzo de esta novela. A ver, este primer capítulo se titula Anunciación. Y dice: mi casa fue el territorio de un suceso extraordinario. Después de la muerte de mi madre, un gato de color gris entró a mi cuarto y orinó bajo mi cama. Entró mientras empacaba y me miró como si me conociese. Le grité que saliera y el corazón me brincó dentro del pecho. Su presencia me obligó a dejar el cuarto. Lo observé desde la puerta, estaba sereno aunque yo temblaba. Él subió a la cama para husmear mi equipaje. No se iba, no se inquietaba ante mi desagrado o mis aspavientos, incluso se acostó sobre el colchón. Regresé con una escoba para amenazarlo. Si se quedaba quieto o se escondía, no sabría qué hacer. El gato se metió bajo la cama. Es imposible sacarlo de ahí, pensé. Era la 1 de la mañana. Caminé de un lado a otro de la sala, amedrentada por la corpulencia del robusto animal. Descubrí la ventana de la cocina abierta, las macetas de la cornisa volteadas y dije en voz alta: entró por la ventana. El gato maulló en el cuarto, parecía estar en celo. El ruido del mundo a veces produce un aullido interior que contenemos. El gato se detuvo en la puerta de mi cuarto para lamerse el pecho. Fue hacia la cocina y escapó. Sé cuando la ciudad se aquieta. Sucede entre las 3 y las 4 de la madrugada y apenas dura unos minutos. Es la hora en que nadie anda, el momento del silencio.
Desde que mi madre murió, cada noche es de pensamientos. Llego cansada a la cama, duermo poco y despierto con temblores. Yo no estoy enferma, quiero escapar, ansío la fuerza que me llevará a hacerlo. Pienso en probar suerte en la tierra de mi madre, luego dudo, porque no me sentiría bien allí, así que escojo viajar al extranjero. La salida no está hecha de pensamientos articulados, es el deseo en estado puro, correr como un animal perseguido. El rostro de mi madre al morir no era ya un rostro. Los pómulos estaban hundidos en la carne, el óvalo de la cara se había desparramado, coronando su cuerpo endurecido. La boca de mi madre era una tajada en la piel verdosa. Antes de su cremación, le di un beso en la frente. Han pasado semanas y esta imagen no pierde su espantosa nitidez. Me salvaré. La fuerza que impulsa mi viaje es opuesta a la muerte. Escapo para alejarme de la pérdida. Hoy me levanté de la cama y tuve que apoyarme en la pared. Tengo vértigo. No quiero estar en mi cuerpo. Me pesan las manos como las garras maltratadas de un animal tras el esfuerzo de buscar alimento. Mi vista no percibe el brillo de los colores. Esta tarde escuché dentro de mí una voz que no era mía. Estoy entregando mi pensamiento a alguien que me habla, pero cuyo rostro no concibo. Me consuela imaginar que puedo aliviarme trasladándome a otro sitio. Voy a sostenerme en los secretos que guardo. Sé que mi carne cuenta con atributos poderosos, desconozco cuáles, pero fundamento esta certeza en hechos verdaderos. Mi capacidad de adaptación y la destreza con la que he sobrevivido en situaciones críticas. Mi cuerpo es ágil, aunque a veces lo oculte. Si quiero, puedo ser veloz para escapar del peligro. Ahora, esto que digo es ineludible. Siento el peso de mi cuerpo y su vigor es real. Voy a ganar vitalidad cuando habite aquel sitio. Los cambios en mi organismo ya comenzaron. Estas variaciones también suceden en mi cerebro y han aparecido de manera espontánea. La percepción que tengo del mundo es novedosa y al menos una vez por día siento un espasmo en la cabeza parecido al que se experimenta ante una fuerte impresión emocional. Comienzo a fascinarme ante las oportunidades que me brinda esta nueva realidad. Los músculos que antes respondían de manera infalible ahora están aletargados y a cambio tengo mayor elasticidad en las extremidades. Si me lo propongo, tuerzo los brazos al punto de poner mis dos palmas sobre los omóplatos sin experimentar dolor o tirantez. Además, mis piernas son ahora un poco más ambas, como si las rodillas se hubiesen vencido hacia los costados. Más adelante, en el capítulo 4, va a leer este fragmento. Este capítulo se titula Muerte. Y es un fragmento del capítulo, dice: en este nuevo lugar solo existo yo y en mi pasado los muertos. He conseguido un hostal limpio. Me baño y duermo una siesta. Al despertar, observo con incredulidad el contorno de mi cuerpo a un lado de la cama. Es un pellejo fino, con mis huellas digitales y las arrugas grabadas. Su tacto es similar al del pegamento que de niña me ponía sobre las palmas de las manos. Me miro la piel, me quito la camisa para verme el torso. No entiendo lo que descubren mis ojos. Estoy hinchada, mis poros son mayores, o eso parece, y el color de mi piel es distinto. Miro de nueva cuenta el pellejo, lo recojo con las dos manos, lo palpo. En la parte que cubría mi cabeza reconozco las cicatrices de la varicela que tuve en la frente. Manoseo el pellejo porque quiero recordarlo con claridad. El pellejo es mi historia, la pieza está completa, me desprendí de él con movimientos cuidadosos. Recojo el pellejo y lo llevo al basurero del baño. Lo miro allí, perdido para siempre. Siento ganas de llorar porque no hay nadie a quien pueda contarle. Me tiemblan las piernas. Antes de dormir quise ir a la orilla del mar. Tras una hora de estar sentada en la cama viendo televisión, guardo mis cosas en la maleta y me la llevo porque no sé cuánto tardaré en volver.
Estoy desorientada, creí que la costa estaba hacia el norte, pero llevo 2 horas caminando y no sé hacia dónde ir. No quiero hablar con nadie, la posibilidad de establecer una conversación me aterra. ¿Qué podría decir? Temo por mí misma. La tristeza ocupa mi garganta y si hablo lloraré. Entonces quien me escuche preguntará qué me ha pasado. Mi pensamiento no obedece, funciona de modo independiente. Es como si alguien hablara dentro de mí y aunque camino por la calle donde suceden hechos reales, no puedo retenerlos. Me encuentro en un estado de confusión sostenida. Hace un momento pensé que estaba desnuda, miré mi cuerpo y lo desconocí. La piel me pica todavía. Miro mis antebrazos, se deshincharon, el tamaño de mis poros disminuyó, o eso creo, pero dentro de los músculos siento un ardor nuevo, a veces se calma y se convierte en una sensación de frío. Me rasco sin detenerme, me rasco también las piernas. Espero un futuro que desconozco, como el de todos, pero con menos gracia. Mi ambición de escapar fue vana, o la salida que tomé, esto que me pasa, es la que restaba. Aquí hay uno de los dibujos que es el pellejo. Y les leo El beso de la liebre también, para que no... bueno, este es el capítulo 14, que se titula Hogar. Mi compañero y yo vamos a buscar leña. Ha comenzado el frío y en las noches es mayor. Lisandro no quiere salir, sufre más que nosotros con el descenso de la temperatura. Mi compañero dice que en el barrio alguien nos puede vender un atado de leña. Vamos a buscar a esas personas. Tocamos la puerta de 5 casas donde siempre solían venderle madera a mi compañero, pero esta tarde los vecinos tienen más frío que otras veces y su sentido de supervivencia los obliga a reducir su generosidad. Pasamos por una casa donde está una mujer vieja en la puerta. Su puerta es como las de algunas casas antiguas, con la hoja partida en 2. Ella cerró la inferior y la mitad de arriba está echada hacia la pared. Por eso solo vemos la mitad de su cuerpo. La vieja nos pregunta qué buscamos. Leña, dice mi compañero. Ella responde que su hermano nos ayudará. Mi compañero se va con el hermano a traerla del cobertizo. Me quedo con la vieja en su sala y tengo miedo de ser abandonada ahí. Ella me muestra una casa de muñecas que construyó con basura. Los muebles están hechos de cartones de leche y las paredes de la casa son de aluminio, como si hubiera usado el interior de las latas de conservas. Mi compañero vuelve con la leña y nos despedimos. Mientras avanzamos por la calle volvemos la cabeza de cuando en cuando sin dejar de sonreírles. Mi compañero me contó que el hombre no había querido dinero a cambio de la leña. No me extrañé porque mi nueva condición también aceptaba la posibilidad de que existiesen en el mismo mundo que nosotros hombres que regalan sus bienes. Esta noche mi compañero me mordió al dormir. Yo creo que estaba soñando con algún peligro y en su descuido pensó que yo era la antagonista de su sueño. Me mordió el hombro y desperté enfurecida. Una sustancia cremosa me llenó la boca inmediatamente. Esa fue la primera vez que secreté veneno. Cierta intuición me hizo tomar mi vaso de agua, ya vacío, y lanzar dentro el escupitajo que estuve a punto de arrojarle a mi compañero. Después de librarme del veneno me quedó un sabor dulce en la boca. Miré dormir a mi compañero y supe que lo querría cuidar hasta que muriera. Les leeré algunos fragmentos del beso de la liebre. Pasamos entonces a otro reino, otro universo. Y bueno, aquí tiene unos títulos largos, un poco porque yo quería emular ciertas, bueno, en particular El Quijote, ¿no? Y ciertas novelas de caballería. Sí tiene unos títulos largos como este, que es De la manera en que Guillermo Thompson recibió a Hipólita en la tierra de los hombres. El tránsito de Hipólita a la tierra de los hombres es misterioso. Se afirma que la persona que surtía medicamentos al padre terrenal de Hipólita, Guillermo Thompson, vio que una mujer grávida se detuvo frente a la casa. Guillermo Thompson la encontró dormida dentro de una canasta azul en el rellano de la puerta. Aquel hombre había sido elegido por Dios.
No se trataba de una persona especial, como podría conjeturarse, sino de un hombre solo que necesitaba atender a una niña de brazos para no morir de tedio. El hombre era huérfano, sus padres habían muerto en la Primera Guerra. Algunos daños irreversibles, sufridos mientras era soldado, le hicieron la vida difícil. El peor de ellos era el más evidente. Su rostro estaba desfigurado de manera imposible de detallar. Las cuencas de sus ojos eran 2 agujeros profundos en los que parecía no haber nada. Su boca era un pequeño orificio y la ausencia de dientes le daba el aspecto de una momia. La nariz estaba señalada por 2 orificios desiguales. Había sobrevivido gracias a indemnizaciones gubernamentales, ayudas otorgadas por asociaciones a favor de los derechos de las víctimas de la Primera Guerra, y a él mismo también, pues a pesar de su fealdad, nunca había pensado en matarse. Recogió a Hipólita e hizo un gesto peculiar que en él era una sonrisa. Ella abrió los ojos y miró a quien iba a ser su padre adoptivo. Cuando Guillermo sostuvo a la niña entre las manos, ella le habló. «Me llamo Hipólita», dijo, con una voz sorprendente, pues era la voz de alguien mayor. En la madrugada, un rayo de luz púrpura se posó sobre la boca de Hipólita sin alterar su sueño. Así, ella amaneció con una cicatriz que sustituía la hendidura en sus labios de liebre. La llevó a la huerta porque necesitaba cortar los frutos justo al mediodía. Guillermo creía en supersticiones, y si el sol no se encontraba en el centro del cielo, era incapaz de tomar el fruto de los árboles. La huerta se extendía a una distancia que doblaba el terreno que ocupaba su casa. Allí compartían tierra los ciruelos, los manzanos y los perales. Guillermo cortó las peras que estaban maduras. Como buen labrador, las identificó por los picotazos de las aves. Las ciruelas eran las frutas más afectadas, pues su suavidad las convertía en una carne vulnerable. Las ciruelas se parecen a mí, pensaba Guillermo, y sonreía. Hipólita movió los pies dentro de su canasta para hacerle ver a Guillermo que estaba viva. Guillermo desgajó la pera y se metió uno de los pedazos en la boca. Hizo gestos que espantarían a cualquiera, porque al masticar su rostro se movía de manera desordenada, como si fuera a explotar o a desaparecer tragado por sí mismo. Deshizo con las encías uno de esos pedazos y se lo dio a Hipólita, ya reblandecido. «Come, hija», dijo Guillermo, con el cuenco ennegrecido de sus ojos y cierto movimiento del cuello, un gesto que recordaba la ternura de un rostro común. Hipólita hinchó los cachetes y sus fosas nasales se abrieron para dejar salir una parte de su aliento. Masticaba la fruta. De este modo se alimentó y creció cada día. Meses más tarde, cuando a Guillermo se le notaba cierta jovialidad en su manera de caminar, en efecto, la llegada de Hipólita a su vida era un aliciente que necesitaba para no morir de aburrimiento. Cuando Guillermo daba pasos largos con seguridad sobre el suelo fértil de la huerta, pensó que Hipólita debía comer otra cosa. Pensó que era tiempo para que probara el sabor del huevo de gallina. Tomó uno de los huevos y lo frió con mantequilla en una sartén. Al estar en su punto de cocción, lo sacó y lo sirvió en el plato de Hipólita, que tenía dibujada un ave anaranjada sobre la porcelana. Era uno de los pocos platos que le quedaban de la vajilla de su madre. Hipólita estaba sentada en un sillón. Guillermo se acercó y le dio un pedazo pequeño de la clara, bañado en la yema. El líquido amarillo se quedó sobre los labios de Hipólita mientras comía. De bocado en bocado, abría más los ojos, admirada por el gusto del huevo. Guillermo supo que si Hipólita seguía alimentándose de esta manera, empezaría a caminar mucho antes de lo que pensaba. Sintió felicidad porque estaba siendo capaz de ser padre. Ella estuvo de pie por primera vez en el solsticio de verano, 1 año y pocos meses después de su nacimiento. Sobre los extraños padecimientos de Marcelo y lo que ella vio dentro de él al besarlo. Cuando tomaron el descanso de la jornada, aquel lunes, Marcelo quiso mostrarle algo. Una de sus rodillas estaba cubierta por pasto. Hipólita tocó la hierba sin creer lo que veía. La voluntad es atender los deseos propios, dijo Hipólita. Entonces mi voluntad es tomar un barco hacia el norte, dijo Marcelo, y no volver.
Hipólita sintió que su saliva se volvía salada, hundió sus labios en los de él y enroscaron sus cuerpos. Fue un beso que duró miles de años. Y no supo cómo, pero mientras mantenía los ojos cerrados, perdida en la sensación del beso, vio que dentro de él había un jardín y que en ese jardín 2 caballos negros pastaban. Y los caballos se enfurecieron y venían hacia ella, o eso creía, cabalgaban como si pretendieran arrastrar lo que topaban a su paso. Hipólita alargó el beso hasta que uno de los caballos relinchó y cayó al suelo. Más tarde, Hipólita le contó a Marcelo lo que había visto dentro de él. Marcelo bajó la mirada, se quitó los zapatos y le enseñó que las plantas de sus pies estaban erradas. Le mostró además una marca en la piel con la inicial K y le dijo que no recordaba cuándo le habían puesto ese sello, pero que lo hacía sentir bien porque revelaba una pertenencia. «Soy de una casa, ¿entiendes?», le dijo. Hipólita acarició la cicatriz sobre la piel y le preguntó qué nombre estaba oculto tras esas letras. Marcelo le narró la historia de su padre, un hombre que trabajaba de sol a sol. Sin embargo, se volvió jugador y las apuestas lo llevaron a perderse en la ciudad del Aria. Su abandono había destrozado la vida de la familia, le dijo Marcelo. A mí me llevó con él, me robó de mi madre y se endeudó con 3 dueños de casas de apuestas, los desquició con sus mentiras. El hombre que sacó a mi padre de la cárcel se apellidaba Kingston. Él compró a mi padre y a su descendencia. Fuimos esclavos de K. Su temperatura se alteraba en las extremidades. Sentía que dentro de sí ardía el fuego. Hipólita lo desnudó y no pudo evitar llevarse las manos a la boca con espanto. «Tienes que parar esto de alguna manera», le dijo. Pasaron los días y Marcelo fue perdiéndose debajo de una piel vegetal. Una mañana, Hipólita entró a la panadería y encontró en las escaleras de la entrada el cuerpo de Marcelo cubriendo los peldaños como una alfombra. Y por último les leo un breve fragmento de un capítulo que está ya en la parte final del libro, que se titula En cuanto a la despedida de Hipólita Thompson antes de la excursión a la cueva del monstruo. No es el final, es solo un fragmento de algo que ocurre allí. El monstruo dormía. Hipólita se acercó a él e intentó saber de qué color era su piel. Le pareció verde, le pareció la piel escamosa de un pescado, pero aquel monstruo no era acuático, ¿o lo era? Escuchó una gota caer sobre el agua. A su lado descubrió un río subterráneo cuyo inicio o final no pudo distinguir en la oscuridad. Encendió una cerilla contra el cierre de su traje y prendió una de las velas que llevaba. Alumbró el espacio y vio que aquella cueva era bellísima. De las paredes colgaban plantas florecidas y el agua del río era transparente. Miró hacia arriba y encontró orificios en el techo por donde entraban delgados haces de luz. El monstruo rugió en el sueño. Hipólita le buscó la cabeza metida entre las patas traseras. Estaba enroscado para darse calor. Desenvainó la espada y calculó el golpe del metal sobre el cuello grueso. Entonces despertó. Los ojos de la bestia eran del tamaño de ella y destellaban, encendidos por el reflejo de la vela. Hipólita miró uno de los ojos porque no era capaz de ver ambos. Algo de aquella mirada la sobrecogía. De manera opuesta a lo que podría suponerse, la bestia cerró los ojos de nuevo y estiró el cuello hacia el frente. Se entregaba. Poco antes de posar su gigantesca cabeza sobre el suelo, abrió los ojos para ver con fijeza la espada de Hipólita. Sus párpados cayeron y ella, Hipólita Thompson, alzó la espada. El torrente de sangre resbaló sobre la piel y las patas del animal. Su olor era más intenso ahora. Hipólita se hincó sobre el cuello y tocó con la punta de los dedos la piel suave del monstruo. Miró sus patas y vio que entre los dedos tenía una membrana que quizá le había permitido nadar durante millones de años. La sangre inundaba el suelo y comenzaba a mezclarse con el agua del río. Caminó sobre el lomo de la bestia y descubrió algo que solo Dios sabía. El monstruo tenía ombligo. Distinguió su cola, tenía pelos en la punta, eran de color rojo como sus ojos. Dio un salto para caer a los pies del monstruo y lo miró vencido.
El agua del río era rosada ahora. En las orillas el color aumentaba de intensidad hasta ser del rojo original de la sangre. Hipólita descubrió que la bestia aún respiraba y se sentó a observar cómo el aire iba faltándole poco a poco y atestiguó la serenidad con la que moría. Era verdad, aquel monstruo, como todos los seres del universo, cedía su cuerpo al destino. Sus actos no pueden ser juzgados aunque se haya comido a hombres y mujeres para saciar el hambre, obedecía a sus instintos, era una bestia. Su carne, su fuerza y su aliento poderoso eran vigorosos. La bestia respiró por última vez. Hipólita sintió una punzada sobre el pecho, salió de la cueva y se sentó en la pared de la entrada para descansar. Estaba exhausta. El sueño la venció durante unos minutos, aunque al despertar le pareció que llevaba allí una eternidad. Y al volver en sí, al recordar lo sucedido, miró su espada con la sangre seca sobre el metal. Observó sus manos y notó que habían envejecido. Entonces dijo: moriré al fin. Gracias.